Thank you very much. Muchísimas gracias, profesora Ferlaino, por una charla tan interesante. Es un hot topic y hace poco, no sé si ha sido esta semana, se ha publicado por parte en Europa que es una de las tecnologías que no se quiere que los chinos sepan de esto. Hay una competición mundial, como has dicho antes, sobre quién va a tener la primacía sobre las tecnologías cuánticas. Bueno, vamos ahora con la segunda conferencia, que va a ser impartida por el profesor Jean-Marie Lehn. Jean-Marie Lehn, nacido en Francia, fue galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 1987, junto con Charles Pedersen y Donald Cramp, por su trabajo sobre la base química del reconocimiento molecular, es decir, cómo se reconocen y se ligan las moléculas de forma selectiva, lo que evidentemente juega un papel fundamental en los procesos biológicos. Con los años, su trabajo le llevó a definir un nuevo campo dentro de la química, para la cual propuso el término de química supramolecular, dado que se centra en las entidades complejas formadas por la asociación de dos o más especies químicas, unidas por fuerzas intermoleculares no covalentes. Más tarde, el campo evolucionó para convertirse en la química de los procesos autoorganizados y más recientemente se ha ido desarrollando hacia la química adaptativa, las redes dinámicas y los sistemas complejos. Lehn estudió química en la Universidad de Estrasburgo, donde se doctoró en 1963. Una vez obtenido el grado de doctor, realizó una estancia de un año en el laboratorio de Robert Burns Goddard en la Universidad de Harvard, donde formó parte del equipo que realizó la síntesis total de la vitamina B12. En 1966 consiguió un puesto de profesor en la Universidad de Estrasburgo y estableció su propio laboratorio, donde trabajó en el área de química física de los compuestos orgánicos, poniendo en práctica su experiencia adquirida en química orgánica, teoría cuántica y métodos físicos. En 1970 obtuvo la cátedra de química orgánica en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo y desde 1979 a 2010 fue profesor en el Collège de France en París. Actualmente es profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Estrasburgo. Jean-Marie Lehn es autor de más de 1000 publicaciones científicas. Es miembro de varias academias e instituciones científicas y ha recibido, además del Nobel, numerosos premios y reconocimientos internacionales, incluyendo, entre otros, el premio Humboldt, la medalla David de la Royal Society o la medalla ISA para la ciencia. También ha recibido la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania y ha sido nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor francesa. Jean-Marie Lehn nos va a ofrecer una charla que no va a dejar indiferente a nadie y que lleva por título Pasos hacia la materia compleja, química. Ya para terminar y antes de darle paso, quiero agradecer al profesor Lehn no solo su presencia hoy aquí, sino su implicación con la ciencia y las instituciones científicas del País Vasco, particularmente con el DIPC, ya que ha participado en 4 de las 5 ediciones de Passion for Knowledge y ha acudido amablemente a diversos encuentros con estudiantes de secundaria. También participa activamente en el Comité Asesor Internacional del Centro de Investigación Cooperativa de Nanociencias del País Vasco, Nanogune. Gracias, profesor Lehn, por su apoyo y su compromiso con nosotros. Thank you very much for your support and commitment with the Basque Country. Y ahora sí, le cedo la palabra, profesor Lehn. Es maravilloso volver a estar de vuelta en Bilbao. Estuve aquí antes de que existiese el Guggenheim y la ciudad era muy distinta, muy distinta. Así que el Guggenheim y su arquitectura y la imaginación de un artista, el arquitecto Frank Gehry, ha cambiado la ciudad. Así que esto es un efecto muy importante también en las mentes de las personas y hemos tenido una charla maravillosa y ahora les voy a explicar de dónde viene todo esto de lo que ha estado hablando mi compañera. Los pasos hacia la materia compleja. Todos somos materia compleja y la química quizás sea una solución o la solución. Tenemos que empezar
desde el principio. Vamos a ver qué pasa. Quiero volver atrás. Perfecto. Tenemos que empezar muy al principio. Está bien establecido gracias a las mediciones de la radiación del universo, que el universo tiene 13,7 miles de millones de años, pero que comenzó con una gran explosión y de forma muy rápida se amplió, y este es el principio del universo. En aquel momento hacía mucho calor y no había química, había física. Y esta es la era de la física. Luego se fue enfriando de forma muy rápida el universo, se formaron las partículas y de forma conjunta empezó la química, donde existían los átomos que se habían formado y que podían interaccionar unos con otros para formar moléculas. Como decía, esto es el principio de la química, pero luego estas moléculas se fueron haciendo cada vez más complejas y crearon membranas, partículas, y una especie de compartimentos con algo en el interior, y apareció una nueva propiedad muy importante que es la vida en el planeta. Y probablemente haya vida en otros muchos lugares del universo. No estamos solos, pero lo importante para nosotros es lo que tenemos aquí, y esta sería la era de la biología. Afortunadamente no ha parado ahí, porque con la biología aún no pensamos. Así que llega otra propiedad, que es el pensamiento. Y cada vez hay formas más complejas de materia. El pensamiento está representado por el pensador de Rodin, del gran escultor muy bien conocido, y esto también al fin y al cabo es ciencia, y se ilustra a esta persona, porque aquí es donde empieza el pensamiento y lo que diríamos que es la pasión por el conocimiento. Y esta es nuestro conocimiento. Ahora nos dicen los cosmólogos que hay 68% de energía oscura, 27% de materia oscura y 95% de oscuridad. Pero este 5% de materia visible es la materia que importa, porque esto es lo que somos, parte de este 5% de lo que hay en el universo. Y este 5% nos va a permitir entender el resto, o por lo menos gran parte. Así que, ¿cómo puede ser? Debido al tiempo, los objetos se van creando de forma más compleja y tienen más información. Así que pasamos de dividido a condensado, a organizado, a vivo y a pensar. ¿Y cómo podemos pensar sobre nuestro propio pensamiento? Pero quizás sea algo que llegue en el futuro, no lo podemos excluir. Así que esta es la forma en la que contenemos y avanzamos hacia la materia compleja. Y hay una gran pregunta que nos tenemos que plantear. Lo siento por la mecánica cuántica, y de hecho ha sido una charla fantástica, pero hay un cerebro en esa mujer, y hay un cerebro que hace todo esto posible, y esto es ciencia. ¿Y cómo se hace la materia compleja? La humanidad inventó algo que quizás pueda explicar cómo de una partícula elemental pasas a el pensamiento. Y hay tres áreas de la ciencia: la física, con las leyes generales del universo, son las leyes básicas sobre las que depende todo. Luego tenemos la biología, que tiene que ver con las normas de la vida que se deducen de las leyes. ¿Y qué es lo que hace la química? La química intenta construir un puente. ¿Cómo puedes pasar de esas leyes generales y su expresión a los seres humanos? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se puede llegar a esto? Una respuesta a esta gran pregunta es un término, que es simplemente un término que nos da una impresión, pero no significa que sepas, y es que es la autoorganización. Así que, dicho en otras palabras, mi creencia, bueno, no debería creer porque no hay creencias en la ciencia. Mi pensamiento es que es a través de la autoorganización que nuestro universo se organiza y genera esta organización,
y podríamos decir que incluso se trata de un imperativo cósmico. Esto se puede debatir porque es metafísico. Y esto es algo que creo que se está creando en la estructura de nuestro universo. Aquí tenemos los bloques de construcción de esta materia. Y esto es algo que también es muy sencillo, porque todo el mundo ha ido a hablar de la tabla periódica, supongo. Es una tabla que contiene los elementos que forman la materia visible. Y además, algo que se descubrió a lo largo de los años es una tabla propuesta por Mendeleev en el año 1869. Y es una tabla completa. Si vemos la tabla, sabemos lo de qué está hecho la materia visible. Y esto es algo que me avergüenza, parece dogmático, pero es como las matemáticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos un electrón, un protón, 2 electrones, 2 protones, así que la tabla está completa. Así que más allá de la materia visible, sabemos que no hay otra forma de dividir nuestro universo. Algo que, bueno, nos lleva a que quizás nos hubiésemos querido inventar otros elementos, pero no hay otros. Así que sabemos de qué está hecho el universo y la materia visible de nuestro universo. Así que esta es el patio de recreo de la química. Los químicos cogen estos bloques y los unen como con las piezas de Lego, pero tienes una infinidad de posibilidades porque no hay un número limitado y puedes combinar estas 92. Luego hay otros creados de forma artificial, pero esto no es algo de lo que hablo. Así que los químicos empezaron a coger los átomos y de ahí se crean las moléculas y pasamos a la química molecular, que está basada en el hecho de que los átomos se pueden unir, enlazar a través de estos enlaces covalentes. Y esta es la forma de construir, como si construyese una casa con ladrillos de materia. Y algunos hitos de cómo se ha ido evolucionando. Frederick Wöhler en 1828 creó el compuesto de la urea y lo importante aquí es que pudo transformar, y este es el poder de la química, que puedes transformar la química transformando las moléculas y la posición de los átomos. Así que puedo crear la urea. Era un problema que antes se pensaba que no se iba a poder creer. Pero Wöhler era muy consciente de que al crear la urea había roto la ley existente y realmente no existía. Y explicaba lo que estaba viviendo y lo que no vivía, que estaba creado de esas mismas moléculas. Y de hecho, muchos años después, esta molécula crea la vitamina B12 que tenemos en nuestra sangre. Y lo que hacemos es crear a través de los átomos y la posición adecuada y a través de una serie de experimentos. De hecho, lleva muchísimos años el poder lograr esto. Trabajé en esto con Woodward. Y había dos grupos, el de Woodward en Harvard y el de Eschen-Moser en Zurich. En la parte inferior izquierda está mi parte. Así que si se participa en algo de este tipo, lo importante no es lo que has hecho tú, sino que
nosotros todos como científicos podemos contribuir con un pequeño grano o un grano más grande y nadie puede quitárnoslo. A partir de entonces se han descubierto muchísimas más reacciones y la química molecular sigue siendo una ciencia que sigue desarrollando y hoy en día no se crearía la B12 en la forma en la que se hizo en los años 70, pero se continúa con nuevos materiales, nuevos productos, nuevos compuestos, nuevas reacciones, nuevos fármacos y demás. Otra pregunta es ¿qué más deberíamos estudiar? Aquí tenemos una célula cancerígena y dos células asesinas que tienen que encontrar a esta célula cancerígena y destruirla. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben estas células asesinas que es una célula cancerígena? Porque si se equivocan pueden matar una célula sana. Así que, ¿cómo funciona? Aquí tenemos el virus del VIH, esos puntos en azul y los glóbulos blancos en rojo de forma artificial y vemos cómo se puede infectar, como con el COVID-19. Se encuentra el objetivo y se puede invadir esas células. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es esto posible? Estos cuerpos están hechos de moléculas que define una membrana, que es como una burbuja de jabón y tenemos estas moléculas dentro y en la superficie tenemos información sobre lo que es la célula y el contacto entre ambas le dice a la célula asesina que la otra es una célula cancerígena o no. Esto nos lleva a una química que no tiene tanto en cuenta las moléculas, sino la población de moléculas viviendo juntas, que esto sería la química supramolecular, porque hablamos de grupos de moléculas que luego son capaces de interactuar y encajar unas con otras y por lo tanto hay interacciones, son las mismas interacciones que ven los físicos, pero hay que categorizarlas para entenderlas y hubo tres propiedades principales que se han estudiado, que son el reconocimiento, cómo se reconocen, cómo reconoce una de estas células una célula cancerígena, luego propiedades sobre cuál es su reacción, cuál es la reacción entre una molécula y otra y cómo pueden traspasar a través de la membrana una carga llevándola a otra molécula. Así que el reconocimiento molecular es la base, si no, no existiríamos, porque nuestras moléculas hacen esto constantemente en nuestro cuerpo y necesitan el reconocimiento adecuado en el momento adecuado y a la velocidad adecuada. Este reconocimiento molecular, por supuesto, es una característica de información, pero se puede definir de una forma sencilla. En primer lugar, tiene que haber una interacción, un pegamento entre ambos, una interacción, como decía. Y una segunda importante propiedad es que tiene que tener información. Si no hay información, entonces no hay reconocimiento. Así que sencillamente y de la forma más sencilla para encajar la geometría y la interacción. Y ya a finales del siglo XIX se propuso que era como una cerradura y una llave. Aquí tenemos a Emil Fischer, que publicó en 1874 un artículo muy importante que define cómo la biología y las moléculas operan en un organismo y el hecho de que encajan como si fuese una llave y una cerradura. Hoy sabemos que la cerradura es adaptativa y demás y que es mucho más complejo, pero básicamente esta imagen de llave y cerradura es una imagen correcta. Y lo más ilustrativo en cuanto a este tipo de almacenamiento de información está en nuestro genoma. Nuestro genoma es, podríamos decir, sencillo. Son 4 letras
4 letras que se pueden unir en 2 parejas. Así que el genoma, ya han oído hablar del ADN y demás, porque gracias al COVID mucha gente sabe muchas cosas sobre ADN y nuestro genoma. No sé si lo ven de forma sencilla, pero vemos las distintas letras y los químicos les han dado nombres un poco barbáricos, como adenina, guanina, timina y citosina. Y la diferencia entre un tomate y un elefante sería esta secuencia de letras, nada más. Por supuesto, hay mucho trabajo posterior una vez que tenemos la información en el genoma, pero la base sería el genoma. Y aquí es donde se almacena. Y luego, ¿cómo puedes procesar esta información? La puedes procesar a través de un sistema binario sencillo. Hemos oído hablar del 0-1. Aquí tenemos 2-3, 2-3. Tenemos la interacción de estas dos letras con 2 puntos de contacto o 2 con 3. Así que hay que ver si hay 2 o 3 contactos. Y aquí tenemos adenina con 2 puntos, tal y como vemos aquí, o con 3 entre adenina y citosina. Así tenemos un patrón complementario y a través de este patrón vemos la información en el organismo que se obtiene de esta información almacenada básica. Lo importante aquí, y quizás esta sea la característica más importante de la química supramolecular, fue que nos hizo conscientes de un factor muy importante. Es que la química es la ciencia de la estructura y la transformación de la materia, pero también es una ciencia de información y de materia informada. Cuando se habla de que toda la materia es informada, esto es la forma en la que se contiene toda la información. Así que el almacenamiento está a nivel molecular y el procesamiento estaría a un nivel supramolecular. Así que los químicos cada vez se interesaron más, y según decía Fisher, en llaves para las cerraduras y cerraduras para las llaves. Aquí podemos ver cómo encaja la llave en la cerradura, y muchos laboratorios han hablado en crear estas llaves para cerraduras o cerraduras para las llaves, crear moléculas que encajan juntas y comprender qué es lo que se necesita para que encajen. Y cuando hablo de que encajen, por supuesto, nada es un 100%. De hecho, en ciencia el 100 y el 0 no existen. No hay ni un 0% ni un 100%. Siempre hay una zona gris. Esto significa que con todas estas interacciones también en nuestro cuerpo hay errores y cosas mucho más complejas a la hora de poder corregir este tipo de errores. Déjenme mostrarles algunas adaptaciones en las ciencias, algunas aplicaciones que, como saben, hay muchísimas. Porque la investigación básica es adquirir el conocimiento, y cuando se aplica tenemos estas aplicaciones que lo fundamental podría ser la información en el reconocimiento y para la creación de la medicación, que es clave. En este caso es una molécula que se crea para encontrar la cerradura y bloquear esta cerradura o corregir su efecto. Y esto es lo que tenemos con un fármaco que compramos, o cuando las empresas crean fármacos, crean moléculas diseñadas para interactuar con un objetivo específico de la forma más selectiva posible, porque si no tienes efectos secundarios, que siempre es así, siempre hay algún efecto secundario, porque nunca es 100% seguro, nada es 100%, tal y como decía, y esto es algo que hay que plantearse.
las vacunas. Las vacunas tampoco pueden tener un efecto 100%. Siempre hay casos en los que las cosas van mal, pero es como funciona la vida, porque el 100% no existe. También diseñamos objetos como una molécula que es como una especie de esfera y una cavidad. Y aquí tenemos el europio. Y esta luz roja se utiliza con un anticuerpo o una inmunoproteína y se utiliza para el diagnóstico porque esta, luz roja nos indica dónde va y el tipo de enfermedad que se detecta. Otra propiedad muy importante, he hablado antes de las membranas y de lo que pasa por las membranas, y aquí tenemos la transferencia de genes, que es la forma de introducir nuevos genes o letras en el genoma, lo que nos lleva a la remodificación genética. Normalmente en este tipo de charlas siempre hablo de que necesitamos organismos cambiados genéticamente, porque aquellos que no los quieran y los países que no los quieran tendrán un gran problema. Necesitamos, por ejemplo, plantas que puedan aguantar el calor o que utilicen menos agua. Y ya hay algunas cosas de este tipo creadas y algunos fármacos que se han creado. Así que los organismos modificados genéticamente son necesarios y se utilizarán, aunque hay personas que estén en contra de ellos. Y luego déjenme darles un ejemplo de materiales supramoleculares. En este caso hablamos de moléculas. En 1990 se introduce una especie de plástico o molécula polimérica basada en interacciones entre las moléculas y no únicamente en los enlaces covalentes. Esto es algo que ocurre en la ciencia porque las personas han visto que hay un interés y lo quieren explotar. En el año 1990 se introduce este concepto de los polímeros supramoleculares y algunos quieren hacerlos biocompatibles. Y en el año 2013, 23 años después, estos materiales fueron utilizados para implantes cardiovasculares para niños. Aquí tenemos una pequeña empresa de Holanda de la que nunca había oído hablar anteriormente. Dicen, utilizamos estos materiales para estos implantes para niños y esta es la primera niña que fue tratada en el año 2013 cuando se realizó este implante en esta niña dominica en el centro Bakulev de cirugía cardiovascular en Moscú y por el profesor Boquería, y las cosas fueron muy bien, así que se les ve a los dos contentos. Esto es algo importante. Cuando has hecho una investigación básica, sabes lo que puede ocurrir, pero muchas personas inteligentes lo van desarrollando y luego surgen cosas que no se habían previsto anteriormente. Ahora tenemos distintos tipos de implantes y válvulas que hoy en día se consideran habituales y, de hecho, materiales bastante sencillos para este tipo de válvulas creadas con biomateriales. Otra propiedad es la interacción, porque tenemos lo que crea las moléculas, las interacciones covalentes y no covalentes, pero los materiales también introducen nuevas propiedades. Aquí tenemos un plástico, un film, y parece un film perfecto. Se puede cortar con tijeras, luego se superimponen a ambos lados. Y si no se busca el mejor rendimiento, lo puedes presionar con el dedo y lo puedes estirar. Esto es algo muy sencillo, un material sencillo que está superpuesto
y se pega. Y esto es un ejemplo de este tipo de materiales. Así que volvamos a estas propiedades básicas y fundamentales de la materia en el universo, que es el hecho de la autoorganización. Un buen ejemplo, porque ahora que todos saben sobre virus, los virus son entidades autoorganizativas que se crean a partir de estos bloques de construcción. Aquí tenemos, por ejemplo, el más sencillo, el primer virus que se entendió, que está formado por 2130 subunidades y se unen de una forma específica. Y de esta forma tenemos la formación de esta especie de arquitectura de forma de hélice con ARN en el centro, y es bastante espontáneo, parece mágica, pero realmente no es magia porque entendemos todos los detalles. Es la estructura adecuada con las interacciones adecuadas y la forma adecuada, porque si tiene esta forma, entonces puedes verlo cómo se mueve de la forma adecuada. Este es un sistema químico programado. Y el lunes, que fue ayer, el COVID-19 llevó, digamos, el premio Nobel a dos personas, Katalin Karikó y Drew Weissman, porque han sido los primeros. Por supuesto, esto ha supuesto muchísimo trabajo de personas en todo el mundo sobre ARN mensajero. De hecho, el gobierno francés no está muy contento de que ninguna empresa francesa encontrase la vacuna con ARN mensajero. Por ejemplo, alguna de las empresas está trabajando en vacunas más clásicas, pero no olviden que aquellos que han obtenido este premio Nobel son dos personas franceses, porque Jacob y Monod en el año 65 estuvieron trabajando en esto. Y así es como funciona la ciencia. Por supuesto, ellos no estaban solos porque había otras muchas personas que estuvieron trabajando en esto, pero son aquellos que dieron aquellos pasos tan importantes, y así es como funciona la ciencia. Trabajaron en ello en el Instituto Pasteur en París, y luego Carrie Coleman y Weissman, después de enfrentarse a muchos problemas, encontraron una solución, y por eso hemos llegado aquí y tenemos esta vacuna. Y cuando comenzó en el año 2020, el virus, yo estaba convencido de que llevaría 8 o 10 años encontrar una vacuna, y ellos lo hicieron en menos de un año, y por eso estamos todos hoy aquí. Si no, no estaríamos aquí sentados hoy, o quizás estaríamos aquí todos con mascarillas para protegernos. Así que una vez más, la ciencia ha resuelto el problema, y por eso estamos aquí. Así que en el laboratorio muchas personas estaban interesadas en diseñar objetos que de forma espontánea se uniesen de una forma específica, y les voy a mostrar algunos ejemplos. En este caso, utilizando moléculas orgánicas, son capaces de enlazarse con hierro, magnesio y otros, y todo está controlado según la forma en que interactúan y la arquitectura. El metal que utilizas es como un cemento de alguna forma informal, porque cuando interactúa con una molécula lo hace de una forma específica, y cuando quieres diseñar tu objeto y tener una arquitectura específica, por ejemplo, puedes crear estas dobles y triples hélices artificiales que no tienen nada que ver con el ADN. Pero para nosotros era un juego decir, mira, la doble hélice existe, vamos a crear una doble hélice que no existe en la naturaleza, y lo puedes hacer. Esta, por supuesto, no tiene el mismo tipo de información que una doble hélice natural. Puedes también conseguir este formato que es una intersección entre moléculas, y de hecho he estado hablando
sobre la posibilidad de utilizar este tipo de cuadrícula para obtener más información, y hablaremos de ello en Estrasburgo en el futuro. También puedes tener arquitecturas como estas. Tienes 5 moléculas unidas con hierro, que sería el pegamento, y cuando los mezclas automáticamente forman esta estructura, o tenemos este nanocilindro. Y aquí, una vez más, si lo diseñas de forma adecuada, de forma automática, se genera este nanocilindro. También es de interés para la nanociencia y la nanotecnología. Y de hecho, podríamos hablar que en lugar de hacer tus transistores, tus chips, que se creasen a sí mismo, en principio sería posible. Y la forma más fácil de convencerles es decir que el objeto más poderoso que tenemos en el mundo está en nuestro cerebro, de donde proviene toda la física, la química, la biología. Y está autoorganizado. El cerebro se crea a sí mismo en base al desarrollo de un órgano complejo y cómo está construido. Ahora me gustaría mostrarles en una transparencia lo que estamos haciendo actualmente, porque este es un campo que se ha desarrollado de forma muy amplia. Cuando diseñas, necesitas crear los componentes adecuados y diseñarlos de la forma en el que generan una arquitectura definida. Por lo tanto, necesitas información, programas el sistema, lo dejas funcionar y luego generan estas entidades. Pero el siguiente paso es dejar al sistema hacer todo esto. Más allá de diseñar específicamente, crear sistemas donde puedes mezclar muchas cosas juntas y aún así van a ser capaces de saber qué es lo que necesitan para crecer, construir, seleccionar qué es lo que necesitan para el sistema. Para eso necesitas diversidad, muchos distintos tipos de bloques de construcción, y si hay una colisión se necesita una interacción entre los componentes y no debe ser demasiado estable, tiene que ser capaz de disociar y reformarse o cambiar en el proceso. Y esto nos lleva a la posibilidad de tener sistemas adaptativos. Si se cambian las condiciones, el objeto con el que comienza se adapta al cambio. Por ejemplo, si se cambia la temperatura o si pasamos de agua a otro solvente. Y esto sería la química adaptativa. También se puede utilizar para desarrollar otras sustancias y materiales dinámicos que pueden separarse y luego volver a unirse con propiedades que pueden depender del medio y por lo tanto responden a este medio. Así que la evolución de la química, empezamos con la molecular, luego la supramolecular, las poblaciones, la organizada, creando este sistema, construyendo este sistema. Luego la química tiene que ser dinámica porque queremos que siga evolucionando, y adaptativa, y vamos avanzando hacia la vida y el pensamiento, que son las características más complejas en nuestro planeta. Espero que lo que he explicado les deje ver que la química tiene que ver con generar y, bueno, en primer lugar, con entender lo que ya existe, las moléculas en la naturaleza. Pero esto no es todo. La naturaleza no lo ha explorado todo, sino que solo ha explorado cuando había preguntas que tenían que ver con la evolución y dar respuesta a esas preguntas. Y los organismos que no podían dar una respuesta han ido desapareciendo. Y no es solo hoy que tenemos un problema con la biodiversidad. Ha habido muchos casos en el pasado en el que la diversidad se ha ido reduciendo simplemente porque ha habido un cambio, por ejemplo, en temperatura, presión, o porque ha caído un meteorito en la Tierra. Sí que hay una amplia variedad de objetos que pueden existir ya en la naturaleza, pero hay otros muchos más que se pueden crear.
Por lo tanto, la química puede crear nuevas expresiones de materia y, como me gusta decir, el libro de la química es uno que hay que escribir, no únicamente leer. Por supuesto, hay que leer y entender aquello que ya existe, pero también se puede escribir. Lo mismo en términos de música. La partitura de la química se tiene que componer, no únicamente tocar. Así que la química sería un poder creativo. Esto es algo que ya se dijo hace muchos años por alguien que conocen, a Leonardo da Vinci, científico, ingeniero y, por supuesto, también artista. Pero escribió algo que es muy profundo. Dice, donde acaba de producir la naturaleza sus propias especies, bueno, somos parte de esto, somos parte de esta química natural, podríamos decir. Ahí es donde empieza el ser humano. El hombre y la mujer, por supuesto. Aquí es donde el ser humano empieza a utilizar los elementos naturales, que en este caso sería la tabla periódica, aquello que está disponible, en armonía con esta misma naturaleza y teniendo en cuenta la ley de la física, porque no se puede luchar en contra de ello. Y esto es algo importante. Tenemos que plantearnos que lo que es posible está limitado porque tienes que seguir las leyes básicas y no se puede avanzar. Así que las leyes limitan la libertad. Algo puede ser muy interesante también para la sociología. Y el final de esta cita es muy interesante, sobre todo para artistas como Leonardo, para crear una infinidad de especies. Todas aquellas que no existen se pueden crear. Por supuesto, se pueden crear si se siguen las leyes, pero hay una infinidad de posibilidades. Son solo una expresión de eso. Hay otros organismos vivos, quizás en otros lugares, quizás creados por los mismos bloques de construcción, pero quizás sean totalmente distintos, con 200 pies. No creo que sea así, porque irían muy lentos, no sería una evolución. Así que no es únicamente la naturaleza, sino lo creado por el hombre, lo que es posible cuando sabemos cómo hacerlo. En la mitología antigua griega existía Prometeo, que robó el fuego del conocimiento de los dioses, y aquí está alejándose, viendo que nadie le persigue, pero no pudieron cogerle, y entonces él se lo dio a la humanidad, y aquí tenemos el fuego del conocimiento, la ciencia. Algo muy interesante es que no se puede devolver. Aquello que sabes, sabes, lo sabes. Así que tienes que vivir con ello. Y nuestro camino nos lleva a esa búsqueda del conocimiento para el control de nuestro destino. Estoy convencido de que la evolución natural nos ha llevado a donde estamos, pero nos modificaremos a nosotros mismos. No es una cuestión de transhumanismo, sino que es algo normal. Y de hecho ya estamos modificados. Algunos quizás tenéis lentes nuevas en vuestros ojos. Esto no es algo natural. O quizás tengáis una cadera de titanio. Esto no es algo natural. Y si, por ejemplo, tenéis un trasplante de corazón, no le puedes decir a tu mujer o esposo, te doy mi corazón, porque ya no es tu corazón. Así que son circuitos y demás. Y estoy bastante seguro, y esto es algo que ya ha empezado, gracias a aquellos que trabajan con células madre, que es posible desarrollar órganos al manipular estas células madre. Así que en alguna fase será probable que no necesitemos un donante, sino que podamos crear ese corazón que necesitas, lo tienes en una nevera y luego lo utilizas cuando lo necesitas. Parece una broma, pero en realidad creo que somos un mecanismo, una maquinaria, y lo fantástico es el cerebro.
Y debo decir que el universo hace evolucionar a un cerebro que nos deja pensar sobre el origen del universo y de dónde se proviene, lo cual es bastante increíble. Pero la ciencia, como decía, no tiene que ver con las creencias. Y no he hablado mucho sobre los matemáticos, pero tengo aquí a uno, a David Hilbert. Él quería que se dijesen dos cosas en su tumba. Debemos saber. Esto es algo muy de científicos. Y luego un voto de confianza. We will know. Sabremos. Así que aquí hay que tener mucha confianza, pero creo que los científicos estarían desesperados si no tuviesen la creencia o supiesen que cada vez se va a saber más y más. Así que aquí tenemos al antiguo Prometeo mostrando la ciencia y que sabremos y que la ciencia da forma al futuro de la humanidad, y esto al fin y al cabo es la pasión por el conocimiento, passion for knowledge, que nos permite progresar, avanzar y que nos llevará más allá en el futuro, sobre todo para los jóvenes. Os animo a participar. No digo que la Tierra únicamente debe tener científicos, porque también necesitamos artistas, músicos, panaderos, necesitamos tener pan y comer. Pero creo que todo el mundo debería tener un conocimiento científico. La gente juega tenis 3 horas o una tarde por semana. ¿Por qué no 1 hora a la semana dedicarla a la ciencia? Porque la ciencia realmente es determinante en cuanto a lo que somos y lo que seremos en el futuro. Por eso, estas reuniones en las que el conocimiento es tan significativo son importantes, pero no únicamente en unas pocas ciudades, sino que debería estar presente en todo el mundo y que todos deberíamos tener una formación básica en ciencia. Porque es algo fundamental. Es como respirar oxígeno. Respiras y ocurren un montón de cosas en mi cuerpo, y todo esto está basado en la ciencia. Así que espero haber convencido por lo menos a alguno de vosotros a interesaros más en la ciencia. Muchas gracias. Wait a minute. Un minuto. Tengo otra transparencia que casi se me olvida, que muestra otra característica de la ciencia. Porque la ciencia es la única actividad humana universal, no únicamente en la Tierra, sino universal, porque es válida aquí hasta el final del universo. Y esto es lo que muestro aquí, este pequeño planeta que ha generado un organismo que puede hacer esto, y la ciencia no tiene fronteras. Creo que esto es algo que también quería recalcar. Los científicos son amigos en todo el mundo, porque la ciencia es válida para todo el mundo. Y esto es un mensaje muy importante también para los jóvenes, porque si eres un científico, una científica, no tienes que serlo, pero la ciencia es aquello que puedes utilizar para conocer a todo el mundo en el planeta, porque todo el mundo depende de la ciencia. Muchísimas gracias. I didn't keep that slide, so the applaud. Quizás esta es la forma de hacerlo, dejar esta transparencia para el final, porque así tengo aplausos en 2 ocasiones. No sé si hay alguna pregunta. ¿2 preguntas? Vale, adelante. Bueno, entonces voy a explicar la diferencia entre la química molecular y la supramolecular. Una única molécula de agua, que son 3 átomos, HOH, un triángulo, no puede congelarse si está aislada. Un vaso de agua,
sigue siendo agua, pero se puede llevar a un punto de cocción, tiene viscosidad, demás. ¿Cuál es la diferencia? Que las moléculas del agua interaccionan. Así que esta es una forma muy sencilla de explicar lo que es molecular, unas moléculas aisladas, y cómo en ese momento en el que están juntas interaccionan unas con otras y tienes propiedades que no existían anteriormente. Y esta es una forma también de decir la complejidad de un cerebro es paso a paso una evolución a una fase más compleja con muchísimas más moléculas y acabando al final con este órgano maravilloso que es el cerebro. Y ya está. There's a question there. Ahora parece que sí que hay una pregunta. ¿Hay algún valiente, alguna valiente por ahí? Muchísimas gracias por la charla. Me pregunto, ¿crees que será posible en el futuro crear vida totalmente artificial como el próximo paso a este aumento en la complejidad? Existimos, por lo tanto es posible. Esta es la respuesta más sencilla. Ya sé que no te da una respuesta, pero actualmente en San Sebastián también hay una reunión en paralelo que habla del origen de la vida y cada vez más personas trabajan en el origen de la vida y cómo la vida ha evolucionado. Por supuesto, no podemos volver atrás y probar que aquello que hemos descubierto es lo correcto, pero las personas que están trabajando en encontrar explicaciones y ver cómo nuestra vida se puede haber dado, están intentando comprender el origen de la vida. Pero tal y como tú has señalado, puede haber otras vidas. Y probablemente en otros planetas habrá otros tipos de vidas, quizás basados en algo distinto, pero también es algo limitado, porque las interacciones entre moléculas lo que hacen es estar determinadas por la mecánica cuántica. Y esto es algo que no podemos no tener en cuenta. Y la tabla periódica seguirá siendo la misma y el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, tienes una caja de herramientas y la caja de herramientas se irá redefiniendo de muchas formas distintas, pero sigue siendo la misma caja de herramientas. Y en nuestro universo no hay una caja de herramientas distinta para la materia visible. Quizás en un agujero negro puede haber algo distinto. Quizás otras partículas. Quizá. Pero nosotros sabemos lo que somos, de qué estamos hechos, y esto es lo mismo en todas partes. Por eso puedes decir que hay agua en el planeta, porque conoces cuáles son las propiedades del agua y sabes si hay o no. El hierro también tiene sus propiedades y se puede ver si en un planeta existe o no. Por eso saben si hay metano en Júpiter, por ejemplo. Lo mismo con el metano. Es un poco decepcionante, quizá, porque no podemos inventarnos otro metano. Debería también añadir que este passion for knowledge, esta pasión para el conocimiento, no existe en ninguna otra región del mundo, porque se hace una iniciativa para el público en general, pero normalmente no se incluye a tanta gente. Así que muchísimas gracias a Euskadi. Okay. Bueno, pues simplemente creo que hemos tenido dos charlas fantásticas que nos han hecho ver que la ciencia, como decía el profesor Jan Marilén, pues también es una actividad que podemos disfrutar no siempre todas las semanas con este nivel, pero realmente
vamos a tomar la oportunidad de poder seguir disfrutando, porque el programa de Passion for Knowledge, aunque no aquí en Bilbao, pero en San Sebastián, continúa hasta este sábado. Hay todos los días, los 3 días que quedan, no, los 4 días, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tenemos charlas de este nivel y otras actividades también que, bueno, pues que se pueden disfrutar. Está el Naucas Passion el viernes también, que, bueno, pues es otro formato distinto, también muy interesante, y, bueno, pues que tampoco estamos tan lejos y os animo a participar. Quiero dar las gracias a Telefónica por haber hecho posible que este evento ocurriera aquí hoy, en este auditorio. Y creo que, bueno, pues la mejor forma de terminar es dándoles un aplauso muy grande a Francesca y a Jean-Marie Len. Y simplemente agradeceros a todos vosotros y a todas vosotras haber estado aquí hoy. Y, bueno, pues nos seguiremos viendo con más actividades que el Donostia International Physics Center organiza tanto en Donostia como aquí en Bilbao. Muchas gracias.